Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy estamos en pleno corazón de Alicante. Vamos a dar un paseo por el centro y os voy a contar cuánto valen aquí las propiedades en 2024, cuál es el ambiente en invierno en general, porque la última vez que lo habéis visto hacía muchísimo calor y cada temporada es muy diferente, así que vamos a descubrirlo juntos. Empezamos el vídeo de hoy justo al lado de la nueva zona reformada, la zona al lado del parque de Canalejas. Toda esta rotondita la han quitado y han hecho como una zona peatonal muy bonita al lado de la escultura del monumento. Y sinceramente me gusta mucho porque han añadido algo de sitio para sentarse, es limpio, cuidado, hay árboles, así que habrá sombra natural en el futuro. Hay plantas, hierbas, plantas aromáticas como tal, y se ve mucho más cuidado ahora mismo, así que es un muy buen trabajo. Desde aquí nos vamos a adentrar en las calles del centro tradicional de Alicante. Para los que no sabéis, tenemos muchísimos vídeos de Alicante, prácticamente de todos los barrios, lo podéis encontrar aquí en el canal. Id al playlist, al listado de reproducciones que se llama Barrios de Alicante y ahí podéis encontrar muchísima información útil para vosotros. Y en general Alicante es la capital de nuestra provincia, los que no lo sabéis, de la provincia de Alicante. Estamos en la Comunidad Valenciana, algo más al sur de España. Y es una zona con un clima estupendo, a excepción de algunos años cuando sufrimos de olas de calor o de mucha humedad, que últimamente el tiempo se ha vuelto loco. Pero aparte de eso, es un clima excepcional, muy bueno, y realmente muchísimas personas quieren venir aquí a vivir. De hecho, nuestra provincia de Alicante es la que más crece de toda España, junto con la Comunidad Valenciana. Como tal, es también la que más crece en todo el país entero. Así que algo bueno tendremos si toda la gente, bueno, una gran parte de la gente quiere venir aquí a la zona a vivir. Desde aquí, mirad, incluso una cafetería vegana acabamos de encontrar por aquí. Cafetería vegana. Está bastante bien, me ha sorprendido. Seguro que hay muchas más de ellas, nunca las he visto así o no lo recuerdo porque hemos pasado por tantísimas calles ya, pero esta me ha llamado la atención aquí en pleno centro. Esta zona está muy bien para vivir, tiene numerosas plazas, una de ellas por ejemplo la tenemos aquí enfrente. Numerosas plazas con sitio para sentarse, con barecitos, restaurantitos de diferente tipo, donde los niños puedan jugar. Sombra natural de los árboles, monumentos, fuentes, es agradable. En muchas de estas zonas es centro tradicional, es lo que tienen. No es el casco histórico de Alicante, que sería el barrio de Santa Cruz, pero esto es el centro. Aquí hay muchos edificios antiguos, algunos más nuevos, y la verdad es que es donde se sitúan muchísimos negocios de todo tipo. Hay centros de salud por aquí cerca, hay supermercados como Mercadona, por ejemplo, hay administraciones públicas, hay edificios del ayuntamiento, cualquier otro tipo de administración así oficial también se encuentra en el centro muchas de las veces. Obviamente parques infantiles, parkings para dejar el vehículo. Si venís aquí a la zona, centros comerciales, al lado, a nuestra izquierda estará el Corte Inglés, muchísimas tiendas, la famosa Maisonave, una de las calles más caras para vivir en Alicante. Y mucho más. A la estación de tren, tampoco es que esté muy lejos de aquí. Y cantidad de negocios. Por lo tanto, vivir en el centro tiene muchas cosas positivas y es algo muy atractivo en una ciudad. Os vamos a comentar sin rodeos cuánto cuestan aquí las viviendas y también os vamos a comentar dónde se venden muchas viviendas, pero donde tal vez no para todo el mundo sirve comprar. Ahora mismo estamos pasando en una de las zonas caras de Alicante, ¿vale? No en el tema de inmuebles, sino de tiendas. Aquí es donde hay tiendas muy caras como el Liu Joe. Hay muchas tiendas de relojes, de marcas altas, ¿vale? De las que tienen seguridad en la puerta y de las que tienen puertas bloqueadas. Pues, este tipo de tiendas, ¿de acuerdo? Se encuentran aquí en la zona. Esta parte a mí me gusta mucho. Aquí es donde vienen muchos niños a jugar, a refrescarse en verano, y no solo niños, sino familias también. Y es donde hay algunos edificios oficiales de administraciones, como podéis ver.
Hemos encontrado en el centro de Alicante más o menos orientativo unas 490 viviendas, que es bastante, ¿de acuerdo? No es una pequeña cantidad. De estas 490 viviendas, lo más barato que hay aquí en el centro tradicional es un piso de 119.500 euros. De hecho, ha bajado algo de precio, ahora va, antes costaba más, ha bajado un 15%. Y esto es un piso de un dormitorio, 78 metros cuadrados, es la primera planta. Pero ¿por qué ha bajado? Porque nadie lo está comprando. ¿Y por qué nadie lo está comprando? De momento, ojo, de momento. No es que sea una mala vivienda en sí, ¿vale? No lo es, seguramente. El problema es que está situada en la calle Castaños. Acordaros de ese nombre. Calle Castaños es una calle mítica aquí en el centro de Alicante. Es algo parecido al barrio del Casco Antiguo, ¿vale? Es donde hay muchos bares, es una calle repleta de bares y pubs, repleta, pero todos son bares y pubs en las plantas bajas. Y es donde la gente viene de tardeo, de anochecer, de noche hasta ciertas horas y después se van a las discotecas o a casa, según cada uno que quiera hacer. Pero el caso es que esta zona suele ser muy ruidosa, por lo tanto, si queréis comprar una propiedad encima, si es en la primera planta, que es justo encima de esos negocios, la gente tal vez se interesa, viene a verla y cuando se dan cuenta de dónde está, dicen no gracias, prefiero no hacer la oferta. Es lo malo que tiene y seguramente este es el motivo por que la gente lo esté vendiendo, porque es una zona muy ruidosa. Los vecinos se han estado peleando durante un tiempo con el ayuntamiento, han estado diciendo que por favor que hagan algo, que limiten los horarios, los decibelios, lo que sea, pero es que la gente luego está en la calle y están hablando muy alto y gritan y escuchan música y no sé qué, y es muy ruidoso, ¿vale? Entonces esta zona no es para todo el mundo, sobre todo si tenéis niños pequeños. No la recomiendo para todo el mundo. Si es una pareja joven o un soltero, soltera, sin hijos, que le gusta ese tipo de vida y no le importa irse a dormir más tarde, pues puede ser. Pero si no es el caso, es mejor abstenerse de ese tipo de viviendas. ¿Y por qué os lo digo? Porque hay dos más y seguro que hay más. Los siguientes también, 119.500 euros, lo mismo, vale. Otro piso en calle Castaños, 33 metros cuadrados. Será un estudio y otro estudio diferente, el mismo precio, 40 metros cuadrados. Entonces, calle Castaños es lo que tiene. Siempre habrá oferta ahí, pero demanda, al no ser que no conozcas la zona, no va a haber mucha. Si es una planta alta, muy aislado puede ser, pero aún así, los graves se escuchan por la noche, da igual como aísles la vivienda prácticamente. Así que tenerlo en cuenta, por favor. El siguiente es un piso de 3 dormitorios, 110 metros cuadrados y piso así, normalito, ¿vale? Un piso normal, bastante amplio, con 110 metros cuadrados. Las habitaciones seguramente todas sean dobles o bastante confortables. 169.000 euritos vale este piso. Obviamente le tenéis que sumar las gestiones del notario o del agente inmobiliario si lo vais a hacer, o gastos de registro, los impuestos, etcétera. Así que no será como que importe final y ya está. Piso de 2 dormitorios, hay 70 metros cuadrados, 187.900 euritos. Vale. Un ático de 3 dormitorios también se puede encontrar. Y la verdad es que el ático, yo sí que me pensaría más en un ático que otra cosa. Obviamente siempre y cuando haya presupuesto para ello. Porque es un ático de 3 dormitorios, es algo chiquitito, así que los dormitorios no serán muy grandes. 75 metros cuadrados tiene y vale básicamente 200.000 euros, ¿vale? El que os quitan ahí un poquito no significa nada. Mirad esto, ¿veis? Eso más o menos lo que os he estado comentando. Así son muchísimas de las calles aquí en la zona. De hecho, os voy a decir más, estamos acercándonos a la calle Castaños, que es la que tenemos ahí enfrente. El cruce es donde está la calle Castaños. Así que, mirad, todos son bares, algo de restaurantes, pero normalmente son bares, pubs, etcétera. Sitios de tardeo y, ¿veis? Castaños. Y eso es lo que veréis aquí. Y en verano, el ruido que hay, eso no salva a nadie. Ni tapones seguramente vayan a salvar. Tal vez solamente auriculares, cascos de esos industriales antirruido puede ser. Pero fijaros, es todo negocios y discotecas y pubs. Así que, cuidado. Y lo siguiente que hemos encontrado, 4 dormitorios, se pueden adquirir por aquí. 102 metros cuadrados tiene la vivienda,
Es un piso, 175.000 euros, lo más barato de 4 dormitorios que hemos visto en esta zona. No está para nada mal, es decir, no está mal. Y si son plantas altas, pues mucho mejor porque menos ruido hay de la calle. Pero estando en el centro también es lo que habría que plantearse porque obviamente no será del todo súper tranquilo como zonas alrededor. Alquiler, hemos encontrado 112 propiedades, son bastantes también, no es poca cosa, desde 680 euros al mes. Y esto es un piso de un dormitorio, 50 metros cuadrados. Después tenemos un piso de 2 dormitorios, 63 metros cuadrados y vale 770 euros al mes el alquiler. También tenemos pisos de 3 dormitorios, el más barato que vimos es este, 80 metros cuadrados, 825 euros. También he de decir que en la zona mercado, que está a nuestra izquierda, un poquito más a la izquierda, por 750 euros tenéis un piso de 3 dormitorios y bastante más grande, de 100 y algo metros cuadrados. Justo ahí enfrente, ¿veis? Donde está el mercado, pues por ahí también hay. Así que la diferencia de precios son casi 100 euros y si da igual la zona, pues podéis mirar en otras. Por cierto, también tenemos el vídeo de la zona del mercado aquí en el canal. Y tenemos estudio. 23 metros cuadrados, ¿vale? Es un estudio chiquitín. 23 metros cuadrados, 850 euros al mes. Porque es un estudio nuevecito, es como una empresa que se dedica a eso, a construir estudios, como si fuera un edificio del hotel, pero alquilan estudios, ¿vale? Los han reformado y han puesto ahí para la gente que es soltera o parejas. Pero 850 euros al mes por un estudio, fijaros. Y lo más grande son pisos de 4 dormitorios y en esta zona los hay a partir de 140 metros cuadrados, por ejemplo, como este. Y lo más barato son 1.200 euros al mes. También hay por 2, 3.000 y hasta 4.000 euros se puede encontrar, que es un auténtico lujo. Son muy grandes y se sitúan con vistas a la explanada, ¿vale? A lo que es el puerto. Entonces hay absolutamente de todo. En esta zona hay transporte público, no aquí en el centro como tal. Por cierto, es muy difícil, es imposible aparcar aquí en el centro, al no ser que sea zona de residentes, y aún así tenéis que tener suerte. Muchos tienen garajes, entonces habría que o alquilar un garaje o buscar un abono de plaza de parking o lo que sea, porque como veis, muchas zonas se han hecho peatonales y realmente no hay sitio para dejar un coche cómodamente, digamos, al lado de vuestro hogar. Hay muchas entradas de los parkings, pero no todos los edificios, desde luego, como podéis ver, los tienen. El tema de trabajo en esta zona y los colegios. Colegios hay alrededor, bastantes colegios. Hay centros de salud, hay médicos privados, hay clínicas dentales, fisioterapeutas. Hay de todo, absolutamente de todo. Hay diferentes tipos de negocios, diferentes tipos de comida, restaurantes, bares, cafeterías, panaderías, lo que queráis. También tenéis diferentes tipos de servicios, comercio. Centro comercial grande no hay, pero hay uno a escasos minutos con el coche de aquí o con transporte público. El autobús pasa por las calles así principales, digamos un poco. En la Rambla podéis cogerlo o en la avenida más arriba, entre el centro y la zona del mercado, en el mercado central. Podéis coger tanto autobús como tranvía de Alicante para desplazarse cómodamente. Mucha gente usa patinetes o bicicletas también porque es algo más fácil para ellos ir por toda esta zona. Así que hay muchas inmobiliarias, tiendas de vinos, tiendas de gourmet, hay algunos hoteles también. La gente trabaja como en cualquier lugar. Alicante es la capital. Aquí la gente no suele trabajar en su mismo barrio, al no ser que estén de mucha suerte. Normalmente se desplazan para trabajar o a los barrios, pues otros barrios de la ciudad, del municipio, o incluso a otros municipios o pueblos se van. Entonces eso es algo muy muy común. No penséis que la gente trabaja súper cerca de casa, es siempre todo el mundo. No, la gente se desplaza, por lo tanto es algo bastante habitual. Rara vez se puede encontrar trabajo en tu mismo barrio. Y ahora ya estamos pasando por otra de las plazas que a mí me encanta. Esta plaza está situada justo en la Rambla de Alicante. Mirad qué preciosidad. Con estos ficus centenarios hay una pequeña zona para sentarse, un bar que se llama Soho, para tomar un café, un refresco, lo que sea, leer un periódico o simplemente descansar y disfrutar de las vistas a la ciudad.
Y así es como hemos salido a la Rambla, que es donde estamos actualmente. A nuestra derecha está la explanada, enfrente el casco antiguo o el barrio de Santa Cruz, también conocido. Y esta Rambla nos lleva hacia arriba, hacia la parada de metro, del tranvía, mejor dicho. Y es donde se encuentra también el mercado central. Por lo tanto, todo está relativamente cerca en esta zona, como veis, sin parar autobuses, un montón de servicios, y el centro puede ser un buen lugar para vivir siempre y cuando sepáis lo que implica, siempre y cuando sepáis y conozcáis las calles donde es mejor no vivir si tenéis niños pequeños o si sois muy sensibles al ruido, que hay mucha gente que lo son. Entonces es muy difícil conciliar el sueño cuando no solo hay ruido de los vecinos, sino que también de los bares, restaurantes, la cocina de ellos, la música, la gente bebiendo, bailando fuera. Todo eso hay que tener en cuenta, pero hay un montón de negocios de todo tipo por aquí. Todo está bastante cerca, relativamente cerca. Y si encontráis una buena propiedad, tanto para comprar como para alquilar, puede ser un muy buen lugar para vivir en Alicante. Espero que les haya gustado este agradable paseo por el centro de Alicante, que habéis podido recopilar algo más de información. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente vídeo aquí en el canal. Adiós.